Muy buenas noches, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de jueves. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de inglés preintermedio nivel 1. Vamos entonces hoy a hablar del siguiente asunto que nos atañe, que es el tema de los gerundios y del inglés, pasado continuo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el tema de los gerundios para poder entender primero de qué se tratan, porque son un poco diferentes a los gerundios en español. Digamos que en español tenemos el asunto de utilizarlos para hablar ando-endo, que es cuando estamos haciendo algo en el momento, ¿cierto? En cualquiera de los tiempos. Y digamos que en el inglés también se emplean de una forma muy similar, pero hay otros usos también para este gerundio, entonces vamos a verlos a continuación. Bueno, ya les comparto la presentación. Por aquí está, listo. Ok, bueno. Los gerunds en inglés. Bueno, gerundios, gerunds no son exactamente lo mismo. En inglés cumplen una función en una oración que va más allá de hablar del verbo como tal, de la acción, ¿cierto? Pero también puede ser sujeto, objeto, complemento o incluso present participle, que es básicamente el presente participio, pero en inglés el presente participio se utiliza en formas progresivas del verbo, después de utilizar verbos de movimiento y posición, por ejemplo, como adjetivo algunas veces, es decir, que califica a un nombre, para hablar de dos acciones simultáneas, dos acciones que suceden al tiempo, ¿cierto? Entonces el presente participio también es una de las funciones del gerundio, pero la estructura es muy sencilla. Así como en español tenemos el ando, endo para los verbos, ¿cierto? Ellos tienen básicamente la estructura es la misma para todos los usos del gerundio en la escritura como tal. Es el verbo más el sufijo ing al final, ¿sí? También hay unas reglas, como hemos visto previamente, de ortografía para poder utilizar y añadir bien de manera correcta, lo más correcta posible el ing. Son un poco menos, por ejemplo, que algunas reglas de los pasados, pero digamos que es muy sencillo. Por ejemplo, el gerund de walk, que caminar, es walking. Entonces, caminar, caminando. Podría ser, por supuesto, la traducción. Es adecuada. De hecho, por ejemplo, el eslogan de Johnny Walker, que es un whisky, ¿cierto? Es keep walking. Entonces, es seguir caminando, seguir andando. Se utiliza mucho en algunas cosas de estas. Por ejemplo, ahí no le dicen a quién, keep walking, para no irnos con un ejemplo tan complejo. Este es un ejemplo famoso. Pero entonces efectivamente indica esta acción de movimiento. Es por ese tipo de cosas, por ejemplo, así en donde se omiten cosas como los sujetos, es que es muy dinámico y se puede utilizar de muchísimas maneras, inclusive en un mismo texto. Efectivamente, también hay que aclarar que la palabra gerundio no es exactamente la misma del gerund, porque obviamente no tiene el mismo comportamiento, entonces muchas veces van a encontrar también la palabra gerund traducida como infinitive, como infinitivo. Pero entonces digamos que hay que tener en cuenta esta salvedad porque es uno de sus principales usos. Entonces, ahora sí hablemos de las funciones gramaticales de este gerund en una oración. Entonces vamos a ver 3 ejemplos importantes. En este caso, she's walking too much these days. Ella está caminando mucho estos días. Aquí, walking complementa al verbo estar, porque es lo que ella está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decirlo así sencillamente, ¿qué está haciendo ella? Caminando. Entonces, es un complemento del verbo estar, la acción que ella está realizando, específicamente para definir cuál es esa acción.
Primer uso. Entonces, define y complementa otro verbo principal. Segundo uso, como un adjetivo. Entonces, I will take a walking tour this weekend. Voy a tomar un tour de caminata este fin de semana. Walking, en este caso, no es verbo, sino que califica el tipo de tour, el tipo de actividad de caminata que se realiza. Es un tour de caminata. Podríamos hacer un tour en carro, en bicicleta, navegando, etcétera, ¿no es cierto? Pero el tour es caminando. Entonces, caminata. Se convierte esta palabra, ya no es ando, sino caminata. Y en este caso, cuando la forma ing se comporta como un verbo o un adjetivo, se le llama, como les había dicho previamente, present participle, que en estos casos no es un gerundio, sino un present participle, como acá. Tercer caso de uso gramatical. Es un sustantivo. Walking is good for your health. Caminar es bueno para tu salud. En este caso se utiliza como el núcleo de la oración porque es la actividad que estamos describiendo. Es un sustantivo porque no estamos diciendo caminando es bueno para tu salud, sino caminar. Como el verbo en infinitivo, sin conjugar, a diferencia del español en donde está en infinitivo, también sin conjugar, pero aquí para dejarlo de esta manera como el infinitivo de la acción, que se convierte en un sustantivo en este caso, es con ing. Este tipo de uso es muy común para acciones que se relacionan, por ejemplo, con este tipo de recomendaciones de la salud, con hobbies, con algunas cosas que se hacen comúnmente en el día a día, de pronto de situaciones repetitivas, pero que se expresan como un sustantivo, no como una acción. Entonces, ojo por ahí. Y además, también podemos encontrar tres usos distintos del gerund en una oración. Como sujeto, aparte, ya no es un sustantivo, sino un sujeto. Eating junk food is bad for you. Comer comida chatarra es malo para ti. Eating es la acción, pero se convierte en el centro, ¿cierto? Es lo que el sujeto está realizando. Pero entonces, no es que el sujeto esté comiendo en ese momento, sino que se habla de que esa precisa acción de comer este tipo de comida es malo. Como objeto, I hate cooking. Aquí también hablamos de los hobbies, ¿no es cierto? Por ejemplo, de las cosas que no nos gusta hacer, los likes and dislikes, ¿no es cierto? Entonces, odio cocinar. No se dice I hate to cook, no es tan común. I hate cooking es la manera más corriente de decir este tipo de cosas. Hate es una de estas palabras que hablan de las cosas que no nos gusta hacer, ¿no? Y también lo podemos encontrar como complemento. My hobby is reading. Mi pasatiempo es leer. Entonces, como se dan cuenta, en la parte de objeto y complemento se refiere a acciones comunes y en la parte de sujetos se refiere a acciones que de pronto pueden comportarse como algo que afecta directamente, no porque la oración sea acerca de algo malo, sino afecta directamente el comportamiento de una persona. Otro de los usos es también para conformar algunos nombres compuestos, como por ejemplo el nombre de la lavadora, washing machine. En este caso es la máquina lavadora, machine, ¿cierto? Machine. Y washing es la máquina que lava, que está lavando, pero entonces no lo traducimos textualmente. Y nosotros no decimos, o por lo menos no se hace mucho en Latinoamérica decir la máquina que lava ni la máquina lavadora, sino a secas lavadora. Pasa mucho con algunos de estos instrumentos, sobre todo con algunos elementos de casa, específicamente este que es muy común. Bueno, pero entonces debido a que él tiene muchas funciones, también tiene muchas posiciones que puede haber dentro de las oraciones y podemos hablar de 4 de las ubicaciones de el gerund en las oraciones como tal, ¿no? Aparece después de verbos. En este caso tenemos que aclarar que hay 3 tipos de verbos, ¿no? Entonces vamos a ver por qué.
Hay verbos que admiten el gerund, pero no el infinitive. O sea, no lo admiten como present participle. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo detest, enjoy, finish, imagine, keep, quit, recommend, regret, suggest, tolerate, understand. ¿Mm? Hay verbos que admiten infinitive, pero no gerund. Al revés. Afford, agree, choose, decide, expect, fail, hope, learn, manage, offer, promise, refuse, seem, threaten. Y hay verbos que admiten el gerund y el infinitivo. El gerund y el infinitive. Begin, continue, hate, like, love, need. Ya explicamos este asterisco que tiene prefer, start, try, want, wish. En verbos como need y want, el gerund tiene un significado pasivo, como por ejemplo, your hair needs cutting o your hair needs to be cut. Aparecen las dos cosas, ¿no? Entonces, your hair necesita, ¿sí? Está necesitando un corte, tu cabello está necesitando un corte o tu cabello necesita ser cortado. En los dos casos aparecen esta situación. Por ejemplo, es con el verbo need, con want, también pasa lo mismo. Lo que pasa con este comportamiento es que efectivamente nos va a permitir utilizar algunas cosas muy cerradas en este tipo de verbos. Es sencillamente por lo que expresan, más no porque haya una regla que los cierre, es que esto no, es por lo que significan al momento de añadir. Otra posición es después de las preposiciones. Entonces, después de las preposiciones se usa gerund, no infinitive. Y esto, por ejemplo, incluye algunas expresiones como in spite of o there's no point in it. You can make an omelette without breaking some eggs. No puedes hacer una omelette sin romper algunos huevos. A veces la expresión es con tortilla, pero es exactamente la misma idea, ¿cierto? Entonces, en este caso, las preposiciones son las que nos dan la pauta dependiendo del sentido que les demos. Entonces, breaking, without. Without es la preposicional, ¿no? Cuando lo utilizamos con it más un pequeño complemento, entonces lo hacemos como un preparatory subject, es decir, que en lugar de iniciar la oración con el sujeto, utilizamos it para que el sujeto aparezca más adelantico. Se oye más enredado, pero veamos el ejemplo. It is o it's nice talking to you. Es agradable hablar o platicar o charlar contigo. Entonces, it is, acá está el verbo ser, ¿no es cierto? Ser o estar. It is nice talking to you. También, por ejemplo, podemos utilizarlo con la estructura que es más negativa, como it's not good. Por ejemplo, it's not good working with you because you never help. No es bueno trabajar contigo porque nunca ayudas. Ojo, tengamos en cuenta algo muy importante, que lo que pasa también de inglés a español siempre es esta regla, que muchas veces lo que decimos en inglés no traduce exactamente lo que se quiere expresar hacia el español. Entonces, tengan mucha atención con eso. Utilizamos el ing después de to también. Normalmente, después de to viene el verbo en infinitivo, es decir, sin conjugar, pero lo que pasa es que cuando tú es la preposición to, ¿cierto? También puede estar seguido después de la forma con ing. Pero entonces cuando to está acompañado por infinitive, es porque se trata de una parte de la forma verbal, es decir, que no se pueden separar. Por ejemplo, I want to go to the dancing club. Quiero ir al salón de baile o al club de baile. Pero cuando lo ponemos como preposición, la forma ing es aceptada
y de hecho no se utiliza el infinitive. Por ejemplo, I look forward to hearing from you. Espero escuchar de ti. En cambio, como acá es preposición, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar el ing. Sería incorrecto no utilizarlo. ¿Cómo hacemos para saber si después de tu va ing o va infinitivo? Pues bueno, vamos a poner cualquier sustantivo, cualquier nombre, y si la oración tiene un sentido, ya que sentimos que está bien estructurada, entonces podemos utilizar el gerund, ¿no? Por ejemplo, I'm looking forward to your letter. Aquí tiene sentido, por lo tanto, se puede utilizar en ing, ¿no es cierto? Entonces, estoy buscando tu carta. Entonces, ahí sí tiene un sentido común y mayor. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuándo utilizar las dos formas principales? Gerund, infinitive, ¿cómo utilizarlo? Bueno, no es tan sencillo. Algunas veces los verbos, como ya vimos, son estrictos, solo uno, solo el otro. Algunos otros verbos más poquitos admiten los dos sin problema, pero entonces cambia el sentido de la oración cuando escogemos uno o el otro. I stop smoking. Dejé de fumar. Aquí el gerund me habla de una costumbre persistente que finalizó. I stopped to smoke. Me detuve para fumar. Entonces aquí el infinitivo indica que otra acción se detuvo para iniciar la de fumar. Entonces dejé de caminar o dejé de moverme para fumar. Entonces, bueno, vamos a ver 10 casos que nos pueden ayudar un poco más con esas diferencias y usos. Primer caso, remember and forget. En este caso, el remember and forget se usa cuando nos referimos al recuerdo o el olvido en una acción. She forgot living in Buenos Aires back in 1973. Ella olvidó que vivió en Buenos Aires en 1973. En este caso se utiliza el infinitive en ambos verbos, porque son para cosas que se tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, you can't forget to take your pills. No puedes olvidar de tomar, o no puedes olvidarte de tomar tus pastillas, tus píldoras. En este caso, entonces, vemos para gerund, ing, ¿cierto? Con remember o forget, cuando hablamos de que recordamos u olvidamos una acción. Se nos olvidó hacer algo o recordamos que hicimos algo. Y en cambio, el infinitivo, es decir, to, pero recordemos no como preposición, sino el verbo sin conjugar, como decimos jugar, correr, siempre recuerden así. Entonces, sencillamente son cosas que debemos hacer, que hay que hacer. Segundo caso, con stop, ¿no? Si algo se deja de hacer, definitivamente se utiliza el ing con este verbo detenerse o parar. She stopped drinking. Ella dejó de beber. Pero si utilizamos esta palabra stop como para hablar de una pausa momentánea, entonces vamos a utilizar el infinitive para esta expresión. She stopped studying to nap for half an hour. Ella dejó de estudiar para tomar una siesta. Paró momentáneamente. En cambio, acciones más permanentes, digamos, ing. Go on. Go on, que quiere decir, pues obviamente, las situaciones que tienen que continuar o que se realizan de forma continua. Entonces utilizamos la forma con ing si se realiza una acción de forma continua, literalmente. Entonces, por ejemplo, she went on talking about her illness until everybody went to sleep. Ella estuvo hablando acerca de sus enfermedades hasta que todos se fueron a dormir. Continuó y continuó, ¿cierto? Hasta que otra cosa sucedió. Se utiliza go on más el infinitivo, ¿cierto? Cuando se deja hacer una acción para realizar otra. Como she stopped talking about her illness and went on to tell us about all her other problems. Ella dejó de hablarnos de sus enfermedades y siguió contando sus otros problemas.
Entonces, detuvo una acción, que era hablar de sus enfermedades, para comenzar a hablar de los demás problemas. Cambió el tema, pero entonces, digamos, esto es como si cambiase de acción. Entonces, ojo ahí. Caso número 4, regret. Se utiliza el regret que es lamentarse, más la forma ing cuando nos arrepentimos de algo que sucedió en el pasado. Ya vimos algo de esto en la clase anterior, ¿cierto? I regret telling her what I thought about her father. Me arrepiento de haberle dicho a ella lo que pienso de su papá. Y utilizamos regret más infinitive en verbos como say, decir, tell, contar, announce, anunciar. Es decir, que cuando lo utilizamos con infinitivo nos vamos a la mental de anunciar o informar algo. We regret to inform you that all the flights have been canceled. Lamentamos informarles que todos los vuelos han sido cancelados. Entonces es algo que lamentamos, de pronto no es culpa de quien lo está anunciando, pero tiene que lamentar o lamenta informar esa situación. En cambio, anteriormente, con la forma del verbo más ing, es sencillamente que nos arrepentimos de algo que hicimos en el pasado. Allow, permitir. Después de allow, se utiliza el gerund en oraciones activas sin objeto. ¿Cómo así? Por ejemplo, we don't allow speaking in the library. No permitimos hablar en la biblioteca. Ok, ya lo cerré. Me perdí. Ya, listo. We don't allow speaking in the library, es decir, no permitimos hablar en la biblioteca. Aquí, pues, hay un objeto, no está claro, pero, por ejemplo, entonces sencillamente no se permite hablar en la biblioteca. Y al contrario, utilizamos allow con el infinitive si la oración activa sí tiene objeto. We don't allow students to speak in the library. No les permitimos a los estudiantes hablar en la biblioteca. Sabemos que la prohibición en las bibliotecas es más como la primera, la prohibición es general, pero hay casos en donde, por ejemplo, no se permite y el objeto entonces es directamente sobre quien recaería el permiso o la negación del permiso, porque allow es permitir, pero también puede decir, pues cuando lo volvemos negativo es no se permite, ¿no? Caso 6, con see, ver, watch, mirar, hear, escuchar o oír. See, watch and hear son relacionados con los sentidos, ¿no? Entonces, se utilizan con ing cuando el sujeto es testigo de alguna acción continua. I looked out of the window and saw your dog crossing the avenue. Vi por mi ventana y vi a tu perro cruzando la avenida. Entonces, yo fui testigo de eso, ¿no? Y se utilizan estos verbos con infinitive cuando se describen varias acciones, momentos o eventos, cosas que suceden al tiempo. I saw your dog get out of your house, cross the avenue and run into the park. Vi a tu perro salir de tu casa, cruzar la avenida y correr hacia el parque. Describí varias acciones seguidas, ¿no es cierto?, de un suceso. En cambio, anteriormente estoy hablando de que fui testigo de un evento, sin necesidad de enumerar lo que pasó para que llegara a ese evento. Caso 7, try. La estructura try, de intentar, tratar, con ing es para hablar de experimentos o pruebas. Try taking some aspirin to see if your headache goes away. Intenta tomar una aspirina para ver si se te quita el dolor de cabeza o la migraña. Try con infinitive se emplea para expresar un esfuerzo, especialmente con acciones difíciles. I will try to do my best on the interview. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo en la entrevista. Caso 8, afraid. Ese es temer. ¿Sí? Afraid lo empleamos con ing cuando hablamos de accidentes.
I don't like to fly on airplanes because I'm afraid of crashing. No me gusta viajar en avión porque me dan miedo los accidentes. Y también podemos utilizar el gerund indistintivamente o el infinitive sin cambios en el significado con el caso de afraid. I'm not afraid of telling him. I'm not afraid to tell him the truth. No tengo miedo de contarle la verdad. No tengo miedo de contarle a él. No tengo miedo. Entonces, en estos dos casos se puede, por ejemplo, con cualquiera de los dos, pero es cuando vamos a hablar sencillamente de no temer o de temer. Pero cuando va con ing es exclusivo para accidentes. Caso 9. Sorry. Sentirlo. Se usa sorry con ing o sorry about con ing, el verbo, por supuesto, cuando el sujeto se arrepiente de algo en el pasado también. I'm sorry about waking you up. Me arrepiento de haberte despertado. Sorry con infinitive se utiliza para disculparse de algo que se está haciendo o se está a punto de hacer. I'm sorry to tell you that you failed the exam. Lamento decirte que reprobaste el examen. Entonces, ojo ahí. Son sorry about o sorry solito con ing para cosas que sucedieron en el pasado. Y sorry en infinitive cuando voy a hacer algo difícil de contar. Lo siento porque tal, ¿no es cierto? Caso número 10, certain and sure. Certeza y seguridad, ¿no? Entonces, estar seguro de algo o estar completamente con la certeza comprobada. Se emplean ambos con ing cuando el sujeto tiene la seguridad de lograr algo. She felt sure of winning the match. Ella estaba segura de ganar el partido. Y la forma con infinitive demuestra la seguridad de la persona que está hablando con respecto a los resultados de otra persona. My daughter is sure to win. The other player doesn't stand a chance. Mi hija va a ganar, su contrincante no tiene oportunidad. Estos son los casos de uso de gerunds. Como ven, son bastante extensos. Son bastante enredados en algunos casos, pero la mayoría de ellos, si se dan cuenta, de pronto constituyen también expresiones algo comunes. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que recordar cuándo utilizar uno con el otro. Este material queda para que lo desmenucen, lo repasen, lo recuerden, pero sobre todo que lo practiquen. Practicando nos vamos acordando más de cada uno de ellos, ¿no? Entonces revisemos, ¿no es cierto? ¿Cuándo, cada uno? ¿Y cuál es la función del gerund or infinitive? Pues sencillamente es para hablar de algo que está sucediendo en progreso, pero también recordemos que es que tiene muchas funciones, ¿no? Entonces, sujeto, complemento, sustantivo, tiene demasiadas funciones el gerund. Por eso no es exactamente igual al del español. Hay esa sustancial diferencia entre ambos. Ok, bueno. Vamos a mirar entonces algo más complementario para que ustedes no se me pierdan. ¿Qué es lo que pasa con esas reglas? Esas reglas del ing, del gerund, pues que básicamente sí están relacionadas con el ing, siempre están muy relacionadas con el ing, pero entonces sencillamente también tienen una relación muy fuerte, como vimos hace un momento, con los tiempos continuos, ¿sí? Con tiempos que están sucediendo, ¿sí? Que son cosas que están sucediendo en el momento. Ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué hay pasado continuo y por qué hay presente continuo? Bueno, la diferencia es sencillamente el pasado, pues el presente continuo es algo que estamos realizando, por ejemplo, ahorita mismo. ¿Sí? Pero lo que sucede con el pasado continuo, past continuous, pasado progresivo también, ¿sí? O progressive, ¿cierto? Es muy importante porque lo que pasa es que
son cosas que sucedieron en el pasado, empezaron a ubicarse en el pasado, pero no han concluido en este momento. Entonces, de pronto puede ser algo que podamos haber empleado como una acción inconclusa o incompleta del pasado también. Entonces, por eso es como la diferencia. El presente continuo, que probablemente ustedes ya conocen, es precisamente para hablar de algo que sucede justo en este momento. Justo right now. ¿Ok? Pero entonces, digamos que ese es uno de los principales usos del ING, los tiempos continuos como tal, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas oraciones más para que ustedes puedan entender un poquito más por qué es tan complejo. Sí es un poquito más enredado que nuestro gerund, ¿no es cierto? El gerundio en español es mucho más sencillo, es estoy comiendo, estoy durmiendo, estoy tomando clase, está lloviendo, ¿cierto? Entonces siempre es ando, endo y no tenemos tanto problema. En español también hablamos del mismo en pasado, entonces, pero entonces conjugamos los verbos de otra manera. Entonces decimos, estuvo lloviendo. Es algo que finalizó en el pasado, entonces sí tiene unas diferencias importantes ahí. Vamos a mirar nuevamente entonces otros más recordatorios acerca de estas reglas del uso del ING, el gerund y más ejemplos. ¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a Inglés Fácil con Alema. El tema de hoy son las reglas del verbo en gerundio, es decir, las reglas que se dan al agregar ing a los verbos. Esto se da en el presente continuo. Es por eso que es necesario recordar que el presente continuo es un tiempo verbal en el que decimos cosas que estamos haciendo en este preciso momento. Si yo digo yo estoy cantando, I am singing, yo estoy cantando, es una cosa que estoy haciendo en este preciso momento. Eso sí que está en el presente continuo. Fíjense en esta ing, da la terminación ando, endo a nuestras oraciones. Es por eso que es indispensable que todas nuestras oraciones en el presente continuo lleven una ing al final de la oración. Y así estarían bien escritas. She's speaking, you are dancing, he's running, they are lying. Todas estas son oraciones en el presente continuo. Bueno, vayamos a lo nuestro. Fíjense en todos estos verbos. Iniciemos con speak. Si vemos la primera oración, speak no tiene ninguna variación al agregar ing, speaking. Pero veamos este segundo verbo, dancing. Dance termina en e, pero ¿dónde está esa e cuando agregamos ing? Se fue. ¿Qué sucedió? Pues es una de las reglas que vamos a aprender. Fíjense en esta otra, run. Termina en una sola n. Sin embargo, en la oración hay dos n's y recién la ing. Pues va a ser otra regla que vamos a aprender. Fíjense en esta última, lie. Culmina en ie. Sin embargo, en la oración no hay esa ie, pero sí una y. Y después recién una ing. Bueno, estas van a ser las reglas que vamos a aprender. Iniciemos con la primera. Primera regla. Si el verbo termina en e, eliminamos la e y agregamos ing. Veamos un verbo que termina en e, live, vivir. Eliminamos esta e y le agregamos ing. Living, viviendo. Otro ejemplo de un verbo, drive, también termina en e, le eliminamos la e y agregamos ing. Driven, manejando o conduciendo. Segunda regla. Si el verbo termina en ie, la reemplazamos por y y agregamos ing. Un ejemplo, die, termina en ie, morir. La vamos a reemplazar por una y y recién agregamos ing. Muy bien. Otro ejemplo de verbo, lie, mentir, culmina en ie, así que la vamos a reemplazar por y y agregar ing. Lying, mintiendo. Vayamos a nuestra tercera regla. Si el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Veamos.
Swim, un verbo de una sola sílaba, nadar. Es un verbo de una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante. Es así que vamos a duplicar la última consonante, la M, y agregar ing. Swimming, nadando. Veamos otro ejemplo. Stop, parar, un verbo con una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonantes, así que le duplicaremos la última consonante, la P, y agregar ing, stopping, parando. Ojo en esta regla, no están consideradas las palabras que terminan en W o Y, como snow, nevar o fly, volar, a pesar de que parece que cumplen los requisitos de esta regla. Por ejemplo, snow es de una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, y pues se supone que tendríamos que duplicar la última consonante, pero no, porque no cumple, ya que termina en W. Lo mismo sucede con el de abajo, fly, que termina en Y. Para estos dos simplemente se van a agregar ing. Ojo con eso. Cualquier palabra que termine en W e Y no cumple con ninguna regla, simplemente se agrega ing. Pasemos a la cuarta regla. Si el verbo es de dos sílabas a más, termina en consonante, vocal, consonante y lleva mayor fuerza de voz en la última sílaba, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Por ejemplo, begin, begin, dos sílabas en la última sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. Y lleva mayor fuerza de voz en la última sílaba. Cumple con los requisitos, es así que duplicamos la última consonante, la N, y agregamos ing, beginning, empezando. Otro ejemplo, prefer, preferir, tiene dos sílabas, termina en consonante, vocal, consonante, y mayor fuerza de voz en la última sílaba, prefer. Es así que duplicamos la última consonante, la R, y agregamos ing, preferring, prefiriendo. Ojo, en esta regla también no están consideradas las palabras que terminan o en W o en Y. Por ejemplo, enjoy. Parece que cumple los requisitos de esta regla. Enjoy, dos sílabas, termina en consonante, vocal, consonante y lleva mayor fuerza de voz en la última sílaba. Sin embargo, no cumple con esta porque termina en Y. Solamente le agregamos ing. Vayamos a la quinta regla. Todos los demás verbos que no cumplan con ninguna de estas reglas anteriores, simplemente le agregamos ing. Por ejemplo, listen, escuchar, learn, aprender, work, trabajar, travel, viajar y remember, recordar. Cada uno de estos verbos no cumplen con las reglas anteriores, es así que simplemente le agregamos ing a cada uno de los verbos. Bueno, esto fue todo en cuanto a las reglas para agregar el ing a los verbos. Vayamos a nuestras prácticas. Les mostraré una lista de verbos y ustedes agregarán la ing de acuerdo a las reglas que aprendimos. Iniciaremos con cut, cortar. ¿Cómo es que agregamos la ing a este verbo? ¿Variará el verbo o no? Muy bien. Cutting. Se duplica la última consonante. Siguiente. Shop. Comprar. Muy bien. Shopping. Comprando. Se duplica también la última consonante. Un tercer verbo. Have. Tener. Having. Teniendo. Se elimina la E. Siguiente verbo. Give. Dar. Giving. Dando. También se elimina la E. Otro verbo. Lie. Mentir. Muy bien. Lying. Reemplazamos la IE por la Y. Otro ejemplo. Tie. Atar. Muy bien. Tying. También reemplazamos la I por una Y. Sigamos. Forget. Olvidar. ¿Qué sucede cuando le agregamos ing? ¿Habrá alguna variación? Muy bien. Forgetting. Se duplica la última consonante, ya que es de dos sílabas y lleva mayor fuerza de voz en la última sílaba. Termina en consonante, vocal, consonante, saben ustedes. Sigamos con otro verbo. Admit. Admitir. Agréguenle la ing.
Admitting. Muy bien. Duplicando la última consonante, en este caso la T, ya que lleva mayor fuerza de voz en la última sílaba, es de 2 sílabas y termina en consonante, vocal, consonante. Continuemos. Blow. Soplar. ¿Cómo es que agregamos la ing a este verbo? Muy bien. Simplemente le agregamos ing sin variar nada. ¿Por qué? Porque todos los verbos que terminan en W o Y simplemente se les agrega ing. Muy bien. Continuemos. Study. Estudiar. ¿Cómo agregamos en este verbo? Studying. Muy bien. También termina en Y este verbo. Así que simplemente le agregamos ing. Estudiando. Termina en Y. Y cualquier verbo que termine en Y y en W, solamente agréguenle ing. Continuemos con el siguiente verbo. Wash, lavar. En este caso, ¿cómo es que agregamos ing? Muy bien, washing. No cumple con ninguna de las reglas que hemos hecho. Es así que simplemente se agrega ing. Por último, el verbo visit. ¿Cómo le agregamos el ing a este verbo? Visiting. Muy bien. Visitando. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Hoy aprendimos las reglas de los verbos en gerundio, es decir, las reglas que se dan al agregar ing a los verbos. Espero y les haya sido de mucha utilidad. Si es que les gustó el video, no se olviden de regalarme un like. No se olviden también de suscribirse a nuestro canal. Estaremos compartiendo con ustedes muchos más videos. Esto fue Inglés Fácil con Alema. Hasta pronto. Ok, bueno. Estas normas de conjugación de los verbos, como les decía, también hay unas normas ortográficas para este tema. Entonces, miren que no son tan complejas, son bastante sencillas de seguir, son bastante simples. De pronto ustedes ya conocían algunas de estas, pues porque obviamente cuando ya hemos manejado también presente continuo, hablamos también de estas mismas reglas, pero digamos que estas, o para que ustedes recuerden cómo toca hacer algunos de estos reemplazos para agregar el ing y convertir nuestro verbo en gerund o volverlo, pues, verbo de tiempo continuo. Ok. Bueno, ahora entonces estamos viendo el material que tiene que ver con el pasado continuo. Entonces, digamos que era lo que les decía previamente. Se conoce como past continuous, pasado continuo o pasado progresivo. Lo mismo que el presente, también es present continuous o progressive present, ¿no? Básicamente es de los tiempos más empleados, porque obviamente, como les decía, describe acciones o eventos que sucedieron en un tiempo anterior al presente y el comienzo se sitúa en el pasado, pero no han concluido al momento de hablar aún. Entonces, que haya una situación de similitud con el presente continuo, pero ya vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente, expresa una acción incompleta o inconclusa del pasado. ¿Cómo lo empleamos y cuándo lo empleamos? Con más frecuencia para describir el contexto de una historia escrita en pasado. Veamos este pequeño párrafo. The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle. The other animals were relaxing in the shade of the trees, but the elephant moved very quickly. She was looking for her baby, and she didn't notice the hunter who was watching her through his binoculars. Sorry. When the shot rang out, she was running towards the reed. Entonces, el sol brillaba y las aves cantaban cuando el elefante salió de la selva. Los otros animales se relajaban en la sombra de los árboles, pero el elefante se movía muy rápido. Ella buscaba a su bebé y no notó el cazador que la observaba por sus binoculares. Cuando el disparo sonó,
Ella corría hacia el río. Aquí nos dejan un suspenso también de qué pasa al final de la historia, pero como lo notan, había algunas cosas que están sucediendo en pasado y aún no finaliza la historia a pesar de que comenzó anteriormente. Está inconclusa. Ese es un uso muy importante. Otro uso. Lo vamos a utilizar para escribir una acción incompleta que se vio interrumpida por otra acción u otro evento. I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. Estaba teniendo un lindo sueño cuando sonó la alarma del reloj. Lo vamos a utilizar también para expresar un cambio de opinión. I was going to spend the day at the beach, but I decided to get my homework done instead. Iba a pasar un hermoso día en la playa, pero decidí finalizar mi trabajo en su lugar. Cuando utilizamos la palabra wonder, que es wonder, es que es como me pregunto, para formular también una petición, una solicitud de manera muy educada. I was wondering if you could babysit for me tonight. Me pregunto si tú me podrías servir de niñera esta noche. Veamos varios de estos otros ejemplos. They were waiting for the bus when the accident happened. Ellos estaban esperando el bus cuando el accidente sucedió. Caroline o Carolina was skiing when she broke her leg. Carolina estaba esquiando cuando se rompió su pierna. When we arrived, he was having a bath. Cuando llegamos, él estaba tomando un baño. When the fire started, I was watching television. Cuando el fuego comenzó, yo estaba viendo televisión. Veamos cómo es entonces esta estructura del pasado continuo, del past continuous. De manera afirmativa, la estructura más común, por supuesto. El sujeto más nuestro auxiliar was, were. Vamos a ver cuándo se utiliza cada uno de ellos. Esto es el verbo ser o estar nuevamente, nuestro verbo to be, más la raíz del verbo de la acción, más ing, la finalización, el sufijo ing. She was reading. Ella estaba leyendo. En negativo. Sujeto, was, were, negación, verbo principal y ing. She wasn't reading. Ella no estaba leyendo. ¿Cómo preguntamos? Con nuestro auxiliar was, were, de acuerdo al pronombre, el sujeto de la acción, más el verbo de la acción e ing. Y signo de interrogación. Was she reading? Ella estaba leyendo. Y preguntamos también de forma interrogativa, recordemos negativamente, también se puede así. Was where, más not, después del auxiliar, la negación. Más el sujeto, más el verbo en su forma sin conjugar, más ing, complemento y signo de interrogación. Wasn't she reading? Ella no estaba leyendo. Nosotros preguntamos mucho en español de esta manera. ¿Por qué está entonces este verbo to be nuevamente? Recuerden que los verbos auxiliares aparecen constantemente en varios tiempos gramaticales del inglés. El pasado continuo no es la excepción. Recordemos el presente. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Aquí tenemos was and were. Y en este caso, I, he, she, it, su auxiliar es was. Y you, we, you plural, they, su auxiliar es were. Cuando hacemos la negación podemos decir was not o were not, pero es más común, como siempre, hacer la contracción. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't.
we weren't, you weren't, they weren't. Y en la interrogación, recordemos, was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they, en orden. El verbo to be en sí mismo, ¿cierto? Su conjugación en pasado como tal. Entonces, digamos que es precisamente cambia su forma de pasado para convertirse en un auxiliar del pasado continuo. Aquí recordamos was were, me acuerdo mucho de esta forma de conjugación en el colegio, la repetían mucho en inglés, eran muy insistentes para recordar esto. Entonces, digamos que lo que sucede es que la única persona singular que no tiene was es you, tú o usted, y se comporta como nosotros, nosotras, ustedes y ellos, ellas. Está entonces. Comparación entre el pasado simple entonces y el pasado continuo. Entonces, bueno, el past continuous tiene unas diferencias importantes con el past simple, que ya lo vimos, con el que ustedes están haciendo su asignación del texto, ¿cierto? Y es muy sencillo resumirlos, ¿no? Entonces, el pasado simple es para acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Ya finalizaron. Lo que pasa con el pasado continuo es para acciones que se estaban llevando a cabo en el pasado. Se estaban llevando a cabo en el pasado, pero no finalizaron. Pasado simple. She watched a film yesterday. Ella vio una película ayer. La terminó de ver. En pasado continuo, she was watching a film yesterday when I called her. Ella estaba mirando una película ayer cuando la llamé o cuando le hablé por teléfono. También hay otra diferencia cuando hay dos acciones consecutivas. Entonces, primero ocurre una y después otra. En el pasado simple se emplea esta, ¿no es cierto? Pero si las acciones son simultáneas, se utiliza el pasado continuo. Es decir, primero me bañé, después me vestí. Eso es pasado simple. Pero si son dos cosas al tiempo, mientras yo me bañaba, mi mamá hacía el desayuno. Entonces, eso es pasado continuo, ¿no es cierto? Porque una cosa sucede mientras otra al mismo tiempo sucede. Por ejemplo, he was reading when his little sister started to cry. Él estaba leyendo cuando su hermanita empezó a llorar. O también que las dos acciones se hayan desarrollado al mismo tiempo paralelamente. Yesterday, while I was listening to music, my friend was watching movies. Ayer, mientras yo escuchaba música, mi amiga estaba viendo películas. Esta es muy frecuente. Hablamos mucho de estas acciones paralelas, por eso es que los tiempos continuos son tan empleados en el inglés también. Otro caso, por lo general, para las acciones habituales se utiliza pasado simple. Pero podemos utilizar el past continuous para subrayar una acción que se llevó a cabo de forma temporal, un ratito, ¿no? When I was sick, my mother was visiting me every day. Cuando estaba enfermo, mi mamá me visitaba todos los días. Mientras estuve enfermo nomás. Después ya no me visitaba todos los días. Podemos empezar a hacer la explicación. Otro caso. El pasado continuo se emplea para darle dinamismo a las narraciones, como vieron en el ejemplo del elefante, ¿no? He was singing along when suddenly a shadow appeared in the mirror. Él estaba cantando solo cuando de repente una sombra apareció en el espejo. Este es un ejemplo muy común de las narraciones para darle dinamismo, para darle suspenso, para darle algo más de interés y no contarlo tan planamente. También, otro caso es que los verbos de estado, que como su nombre lo indica, expresan estados como el amor, como amar, no suelen conjugarse en pasado continuo, a excepción de estas cuatro situaciones. Se puede utilizar past continuous para indicar una situación temporal. I was loving hanging out with you. Me estaba gustando salir contigo. Ya no. Es temporal.
para indicar acciones voluntarias. He was smelling that lotion. Ella estaba oliendo esa loción. Ella lo estaba haciendo por su cuenta. Cuando utilizamos presente continuo con verbos de pensamiento o de reflexión. Quiere decir que hablamos de cosas que se refieren a ideas recientes o de las que no se siente mucha seguridad. They were regretting their decision to sell their house. Ellos se estaban arrepintiendo de su decisión de vender su casa. Y el último caso, si feel, sentir, se conjuga en pasado continuo, significa un estado. I was feeling good until my nap time. Me estaba sintiendo bien hasta la hora de mi siesta. Entonces ahí es un estado. Ok, voy a mirar la pregunta o lo que me hayan escrito por aquí, a ver. Chat. Se escucha entrecortado. Sorry. Ok. Me perdí. Time expressions. Hay también, obviamente, como es pasado continuo, muchas expresiones de tiempo que se vuelven comunes para emplearse con este tiempo gramatical. Y bueno, hay algunas de estas palabras que son evidentemente expresiones temporales del pasado. Pero entonces, como hacemos expresión de cosas, de acciones que se vieron interrumpidas, ampliamos el vocabulario versus el presente simple, ¿no? Yesterday, ayer. Today, hoy. Tomorrow, mañana. The day before yesterday, anteayer. The day after tomorrow, pasado mañana. Early, temprano. Soon, pronto. Late, tarde. Now, ahora. Then, entonces, refiriéndose a aquel entonces. Before, antes. After, después. Nowadays, actualmente. Ojo, muy confundido con actually, ya en algún video lo habíamos visto también, porque pensamos que actually es actualmente porque termina en ly. No, nada que ver. Eso significa en realidad. Again, otra vez. Still, todavía. Just, justo, justo ahora, justo ayer, justo, etc. O recién, recientemente. Shortly, dentro de poco tiempo. A long time ago, hace mucho tiempo. Recently, recientemente. Once upon a time, érase una vez, muy empleada pues en las historias de cuentos de hadas, ¿no? Y también tenemos expresiones de tiempo con la preposición on. ¿Se acuerdan las de preposiciones, no? Entonces, pero esta es de tiempo específicamente. Nuevamente, on Wednesdays, we wear pink. Los miércoles vamos de rosa o nos vestimos de rosa para hablar de días de la semana. Para hablar de días entre semana, también la expresión on weekdays es entre semana, diferente a weekend, ¿no? She only takes the bus on weekdays. Ella solo va en bus entre semana. Sí, exactamente. O de pronto, she only wears suit on weekdays. Ella solamente utiliza traje en los entre semana. At, para horas, acuérdense que es más específico. Para hablar de horas exactas, ¿no? The plane takes off at 10 a.m. El avión despega a las 10 de la mañana. Para decir en la noche. I can sleep at night. No puedo dormir por las noches o no puedo dormir en las noches. At the weekend. Para el fin de semana, que empieza pronto. We'll go for a walk at the weekend. Daremos un paseo el fin de semana. Para fechas, recuerden, fechas específicas. Holidays, festivos, fechas que tengan un nombre. At Christmas, at Easter, at Thanksgiving, por ejemplo, ¿no? En Navidad, Pascua, Acción de Gracias.
En Colombia no hablamos de Thanksgiving, no hablamos de Acción de Gracias, tenemos otros festivos interesantes e importantes. Esos también se tienen en cuenta, los religiosos y los civiles. The whole family has lunch together at Christmas. Esto es muy común en Colombia. Toda la familia come junta en Navidad. In es para hablar de momentos del día. Los momentos del día. Menos at night, como lo acabamos de ver, at night, en la noche. When I woke up in the morning, the dinosaur was still here. Cuando me desperté por la mañana, el dinosaurio todavía estaba allí. Es un cuento corto muy famoso. Los meses del año. We'll be visiting London in July. Visitaremos Londres en julio. Para hablar de estaciones, aunque no es muy común, pero por ejemplo en Colombia hablamos de cosas de temporadas de lluvia y temporadas de verano. En otros países donde sí hay estaciones es la preposición indicada. It never snows in spring. Nunca nieva en primavera. Eso puede ser debatible con el cambio climático, pero digamos que es una afirmación que se puede hacer. O por ejemplo, I never travel on rainy season. Nunca viajo en la temporada de lluvias. Para hablar entonces de cosas del momentos del día. Oh my God. It last. Ok, me equivoqué en una. Hay una repetida, me faltaba esta para hablar de los años, de la fecha de un año, ¿no? Diana married Charles in 1981. Diana y Charles se casaron en 1981. Y hay expresiones que se conocen como idioms. Idioms es la forma de hablar de estas expresiones comunes, como nosotros también en el español tenemos un montón de expresiones comunes que sirven, algunas veces son incluso a manera de anécdota, a manera de consejo, a manera de expresión común, la gente las entiende fácilmente, cada idioma tiene sus idioms, ojo que no es lo mismo. Language es la palabra para idioma, idioms son expresiones comunes. Varias de estas las utilizamos en español con su traducción exactamente. Just in time, justo a tiempo. Great, you're just in time to help me with dinner. Genial, llegas justo a tiempo para ayudarme con la cena. Better late than never. Más vale tarde que nunca. I thought you arrived tomorrow instead of next week, but better late than ever. Pensaba que llegarías mañana y no la semana que viene, pero más vale tarde que nunca. Living on borrowed time. Tener los días contados. I've had my smartphone for 5 years. It's living on borrowed time. Mi teléfono móvil tiene 5 años, tiene los días contados. Against the clock, contrarreloj. Entonces, de hecho, las pruebas deportivas, against the clock, son las contrarrelojes, las que entre más tiempo gastemos, más mal nos va, y al contrario, entre menos, mejor nos va en las pruebas. The deadline is tomorrow. I will working against the clock all night. La entrega es mañana. Trabajaré contrarreloj toda la noche. All in good time. A su debido tiempo. You'll find a better job. All in good time. Encontrarás un trabajo mejor a su debido tiempo. Time is money. El tiempo es oro. Keep on working. Time is money. Sigue trabajando. El tiempo es oro. Behind the times. Pasado de moda. I can't believe you'll still wear that hat. It's so behind the times. No puedo creer que sigas llevando o usando ese sombrero. Está pasadísimo de moda. To have time in your hands. Tener tiempo de sobra. We've got a bit of time in our hands. Why don't we have a coffee? Nos sobra algo de tiempo. ¿Nos tomamos un café? Time will tell. El tiempo lo dirá.
I'm not sure is enough qualifier for his new job, but time will tell. No estoy segura de que esté suficientemente calificado para su nuevo trabajo, pero el tiempo lo dirá. Y time flies. I've started watching The House of Dragon after lunch and suddenly it's 9 p.m. Time flies. He empezado a ver La Casa del Dragón después de comer y de repente son las 9. El tiempo vuela. Ok, estas expresiones de tiempo nos ayudan también a complementar algunas de las frases en cualquiera de los tiempos verbales, dependiendo cómo los empleemos. Y como se dieron cuenta, son expresiones bastante comunes. Decimos mucho algunas de estas en español también. Por ejemplo, el tiempo vuela, la dice mucho mi mamá. Por supuesto, el tiempo es oro, pasado de moda, eso es muy importante. Tener tiempo de sobra también, justo a tiempo, esa digo mucho yo. Contrarreloj también, para quienes hemos trabajado en algunas industrias con entregas, trabajos que toman bastante tiempo, trabajamos a veces en contrarreloj. Ok, bueno, esta es entonces una de las introducciones para hablar del presente continuo y pasado continuo, porque obviamente los vamos a seguir empleando. Ahora les regalo el material complementario acerca del presente continuo y el pasado continuo. De los tiempos continuos en inglés, específicamente. Hoy vamos a hablar acerca de los tiempos continuos en inglés, específicamente en el presente y en el pasado. No te vayas. Hola y bienvenidos a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Hoy estamos hablando acerca de los tiempos continuos en inglés. Si te gusta la clase, por favor, dale un like y compártela. Y también no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Bueno, los tiempos continuos, ¿qué son? Los tiempos continuos se utilizan para decir acciones que están pasando en el momento. No estamos hablando de acciones que siempre pasan, que son acciones habituales. Estamos hablando de cosas que están pasando ahorita o que estaban pasando o que estarán pasando en el momento a que se está refiriendo. Por ejemplo, si yo digo, yo desayuno todos los días, esto es el tiempo presente, porque es algo que siempre hago. Pero si digo, estoy desayunando, este es el tiempo presente continuo, porque es algo que estoy haciendo en el momento. Es una acción continua. Está pasando y todavía no se acaba. Estoy desayunando. Y lo bueno es que los tiempos continuos son muy similares entre el español y el inglés. Y por eso son más fáciles de dominar. Lo que se hace es que se utiliza lo que llamamos el participio presente. En español, los participios presentes son los verbos que terminan con ando o yendo, caminando, dependiendo, hablando, viendo. Estos son participios presentes. ¿Qué hacemos? Pues ponemos ando o yendo al final del verbo. En inglés, los participios presentes son los verbos que tienen ing al final. Agarras el verbo y simplemente le agregas ing. En el caso de los verbos que terminan con una e muda, quitamos esa e muda y ponemos ing. En el caso de todos los demás verbos, simplemente agregamos ing y ya tenemos el participio presente. Singing, coming, going, leaving, dancing, laughing. Estos son participios presentes. Y lo que quiere decir el participio presente es que es algo, una acción que está aconteciendo, pero todavía no se acaba. Está aconteciendo en el momento.
Entonces, ¿cómo formamos el tiempo presente continuo y el tiempo pasado continuo? Es igual que en español, usamos el verbo to be junto con el participio presente. Siempre me preguntan si es necesario hablar inglés para trabajar en una empresa tecnológica, a lo que yo respondo, sin inglés. Sujeto, la conjugación correspondiente de to be y luego el verbo principal en forma de participio presente. Por ejemplo, I am going. Sujeto I, conjugación correspondiente de to be am, porque am es la conjugación de to be que corresponde a I am, y después el verbo principal es la acción que está pasando, o sea, go en este caso. Tomamos go y le agregamos ing. Going. I am going. Y como ya aprendimos en otra clase, cuando estudiamos lo de to be, hay una contracción. Podemos decir en vez de I am going, I'm going. Para repasar la clase acerca del verbo to be y sus contracciones, pueden hacer clic aquí. Pero, ¿qué hacemos para preguntar? Para hacer una pregunta. Bueno, para convertir esta oración en una pregunta, I am going, simplemente cambiamos la posición del sujeto y el verbo to be. En vez de I am going o I'm going, decimos am I going? Am I going? E igual con las oraciones negativas. I'm not going. I'm not going. Así se dice. I'm not going. Y para hacer una pregunta negativa, igual cambiamos la posición del verbo y el sujeto. Am I not going? Am I not going? A ver, otros ejemplos. You are singing. You are singing. Are, porque are es la conjugación de to be que le corresponde a you. Y luego el verbo es sing, pero le agregamos ing. You are singing. Y como pregunta, are you singing? Are you singing? Cambiamos la posición del sujeto y to be. Are you singing? Y como negación, you aren't singing. Porque aren't es la forma negativa de are. You aren't singing. Y como pregunta, aren't you singing? Aren't you singing? Cambiamos la posición del sujeto y el verbo. Y así de fácil. We are talking. We are talking. Are we talking? Are we talking? We aren't talking. We aren't talking. Aren't we talking? Aren't we talking? They are fighting. They are fighting. Are they fighting? Are they fighting? They aren't fighting. They aren't fighting. Aren't they fighting? Aren't they fighting? He is sleeping. He is sleeping. Is he sleeping? Is he sleeping? He isn't sleeping. He isn't sleeping. Isn't he sleeping? Isn't he sleeping? She is working. She is working. Is she working? Is she working? She isn't working. She isn't working. Isn't she working? Isn't she working? It is hailing. It is hailing. Is it hailing? Is it hailing? It isn't hailing. It isn't hailing. Isn't it hailing? Isn't it hailing? Pero ¿qué pasa en el tiempo pasado continuo? Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora vamos a usar la conjugación pasada correspondiente de to be. Por ejemplo, I was dreaming.
Was es la conjugación pasada de to be que le corresponde al sujeto I. I was y después el verbo principal dream con ing al final. Dreaming. I was dreaming. Y como pregunta, was I dreaming? Was I dreaming? Igual, cambiamos la posición ahora del verbo y el sujeto. Ahora el verbo va primero y el sujeto después. Was I dreaming? Y en forma negativa, I wasn't dreaming. I wasn't dreaming. Wasn't I dreaming? Wasn't I dreaming? Como pregunta. A ver, otros ejemplos. You were laughing. You were laughing. Were you laughing? Were you laughing? You weren't laughing. You weren't laughing. Weren't you laughing? Weren't you laughing? We were coming. We were coming. Were we coming? Were we coming? We weren't coming. We weren't coming. Weren't we coming? Weren't we coming? She was dancing. She was dancing. Was she dancing? Was she dancing? She wasn't dancing. She wasn't dancing. Wasn't she dancing? Wasn't she dancing? Vemos entonces que los tiempos continuos son en cualquier tiempo, presente, pasado, futuro. Lo único que hacemos es que conjugamos to be de acuerdo con el tiempo y la persona correspondientes y después ponemos el verbo principal con ing y ya tenemos el tiempo continuo en cualquier tiempo, pasado, presente, futuro, condicional, el que sea. Por ejemplo, I was going, pasado. I am going, presente. I will be going, futuro. I would be going, condicional. Para cualquier tiempo verbal hay un tiempo continuo y simplemente usamos la conjugación correspondiente de to be junto con el participio presente del verbo principal. Pero hay algo más de que tenemos que hablar. El tiempo continuo, y más que nada en el presente, se usa más en inglés que en español. Y tenemos que explicar esta diferencia porque es muy, muy importante. En inglés, el tiempo continuo, principalmente el tiempo presente continuo, es para acciones que están aconteciendo en el momento. Bueno, esto es igual en español, pero en español también el tiempo presente simple se puede utilizar para acciones que están aconteciendo en el momento. Por ejemplo, si yo digo, ellos ya vienen, ellos ya vienen. Es una acción que está pasando en el momento porque ellos ya vienen. En este momento están viniendo, pero estoy usando el tiempo presente simple. Vienen, ellos vienen. En inglés no se puede. En inglés, cuando estamos hablando de una acción que está aconteciendo en el momento, tenemos que usar el tiempo presente continuo. No podemos usar el tiempo presente simple, porque si lo haces, vas a confundir a tus interlocutores. Así que como ejemplo, vamos a tomar esta misma oración. Ellos vienen. Si estamos hablando de una acción habitual, entonces sí usamos el tiempo presente simple. Por ejemplo, ellos vienen todos los viernes. Es una acción habitual porque es todos los viernes. Entonces usamos el tiempo presente simple. They come every Friday. They come every Friday. Presente simple. Pero si digo ellos ya vienen, o sea, ellos vienen en este momento, ellos ya vienen, ¿qué tengo que decir? Tengo que usar
el tiempo presente continuo. They are coming o they're coming. They are coming. Tiene que ser el presente continuo. Si estás refiriéndote a este momento y dices they come, tiene sentido, pero no quiere decir lo que estás queriendo decir. Tienes que decir they are coming. Vamos a ver unos ejemplos adicionales. Yo me voy cuando quiero. Me voy cuando quiero. ¿Es habitual o es en el momento? Es habitual porque puede ser cuando sea, porque yo me voy cuando yo quiero. Entonces, presente simple. I leave when I want. I leave when I want. Pero si digo ya me voy, ya me voy. Ahora sí, es una acción en el momento. Tengo que usar el tiempo presente continuo. I am leaving o I'm leaving. I'm leaving. No digas I leave para decir ya me voy. Si dices I leave en inglés es como una oración incompleta porque tus interlocutores van a quedarse ahí escuchando para ver si vas a terminar la oración para decir cuándo te vas. Pero si quieres decir que te vas en este momento, dices I'm leaving. Y lo que es más común es que en español se utilice el tiempo presente simple para hacer preguntas de cosas que están pasando en el momento. Por ejemplo, en español es muy común preguntar ¿qué haces? ¿Qué haces? Es el tiempo presente simple. ¿Qué haces? Pero estamos hablando del momento. ¿Qué estás haciendo en este momento? Casi siempre cuando se pregunta ¿qué haces? Se está refiriendo al momento. ¿Qué haces ahora? En inglés no puedes hacer eso. En inglés, si quieres preguntar ¿qué haces ahora? Tienes que usar el tiempo presente continuo. Tienes que decir what are you doing? What are you doing? Si preguntas what do you do, que sería la pregunta en el tiempo presente simple, quiere decir ¿qué haces siempre? Es habitual. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en tu escuela? ¿Qué haces? Pero para preguntar ¿qué estás haciendo ahora? Tienes que decir, what are you doing? Otro ejemplo, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Cómo dirías esto en inglés? Pues no digas, what do you talk about? Porque what do you talk about es una pregunta que quiere decir, ¿de qué hablan siempre? ¿De qué hablan en la escuela? ¿De qué hablan en el trabajo? ¿De qué hablan en tu clase? No puedes decir, what do you talk about? Si quieres preguntar, ¿qué están diciendo ahora? ¿Qué están hablando ahora? ¿Qué tienes que decir? Tienes que decir, what are you talking about? What are you talking about? Y es muy importante recordar esto, porque si usas el tiempo presente simple para referirte a acciones que están pasando en el momento, no quiere decir lo que tú quieres decir. Así que como repaso, los tiempos continuos se refieren a acciones que están, estaban, estarán, estarían pasando en el momento al que se refiere. Se utiliza el sujeto, la conjugación correspondiente de to be, con el verbo principal, con ing al final. Y para formar una pregunta con los tiempos continuos, simplemente ponemos primero la conjugación correspondiente de to be y después el sujeto y después el verbo con ing. También es muy importante recordar que el tiempo presente simple es para acciones habituales, mientras que el tiempo presente continuo es para acciones que están pasando en el momento. Y esa regla es bastante rígida. No puedes usar el tiempo presente simple para acciones en el momento y no puedes usar el tiempo presente continuo para acciones habituales. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora la tarea. Abajo en la descripción de este video puse algunas frases y quiero que las traduzcas al inglés utilizando la forma correcta del verbo to be y el participio presente del verbo principal para formar los tiempos continuos. También cuídate porque puse algunos ejemplos de verbos en el tiempo presente simple en español
pero que deben estar en el tiempo presente continuo en inglés. A ver cómo te sale. Y como siempre, si tienes alguna duda o pregunta, la puedes dejar abajo como comentario. Gracias por estudiar inglés con el Güero. Si te gustó esta clase, por favor, dale un like y compártela con alguien que le podría ayudar. También no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente. Bueno, entonces, básicamente trabajamos hoy acerca del pasado continuo, que como se dieron cuenta, pues es otro de los tiempos continuos, la importancia de utilizar correctamente el gerund para estas expresiones y pues sencillamente de pronto empezar a diferenciar, bueno, el pasado simple es más fácil, pero ¿cómo diferenciar entonces el presente continuo del pasado continuo? Entonces, pasado continuo, alguna acción que se estaba realizando se vio interrumpida y no ha finalizado o no finalizó. Presente continuo, una acción que estamos realizando y continúa, comenzó en el pasado y continúa sucediendo. Es muy importante sencillamente tener en cuenta las formas verbales para diferenciar los dos tiempos, especialmente con el verbo auxiliar del pasado continuo, que es el que nos pone ya sencillamente en la localización completa del verbo to be en pasado. Entonces, pues eso es su merced. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? De todas formas, recuerden que queda todo el material, las dos presentaciones, los dos videos, para que se pongan un poco más al día. No me extiendo demasiado hoy para no entrar en otro tema que quiero ampliar mañana y como mañana probablemente se conecten la mayoría de las personas, para no confundir excesivamente. Carolina. Ok, bueno, entonces, tranquilos, más adelante vamos a hacer un par de ejercicios también para que ustedes puedan practicar un poquito. Por ahora pueden darle una repasada al material. Recuerden entonces su asignación para que la vayan adelantando lo más pronto que puedan. Bueno, muchísimas gracias entonces a todas las personas que pudieron asistir a esta reposición de la clase del día de ayer. Les agradezco. Mañana nos vemos nuevamente a las 6:30 p.m. por el mismo link de siempre. Gracias a todos. Tengan una excelente noche. I'll see you tomorrow, Friday, again. Goodbye.